Sí, eso es la pescadilla que se muerde la cola. Porque cuando tú llegas acá, entonces tienes que pedir primero tienes que pedir los papeles en tu país para poder llegar acá, que son un montón de papeles para venir, ¿no? Después llegas acá feliz porque ya estás acá, creyendo que puedes estar libre y todo, y resulta que tienes que hacer otra vez los mismos papeles para poder tener tu tarjeta, tu NIE, ¿no? Y para poder trabajar necesitas que te hagan un contrato de trabajo, pero para que te den el contrato de trabajo necesitas tener la documentación. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola y nunca puedes tener ni lo uno ni lo otro, ¿no? Total. Yo la verdad es que me he sentido engañada porque yo vine a estudiar un máster y recuerdo que fui a extranjería y le dije, mire, yo quiero pasar de mi NIE de estudiante a un NIE de trabajo. Me dijo, no, si tú viniste a estudiar, estudia y te regresas a tu país. Y ya. Entonces me fui súper desilusionada. Luego supe que había un permiso para búsqueda de empleo. Digo, bueno, este es. Apliqué, me lo dieron, pero luego porque fui a Ecuador, me lo dieron cuando estaba allá, regresé con este permiso, llego aquí y me encuentro con que este permiso tiene un montón de peros para que me puedan dar una autorización de trabajo. Que tengo que tener, tiene que ser un trabajo de acuerdo a lo que yo he estudiado, tiene que ser un contrato de 1 año, tiene que ser estar sujeto a la situación nacional de empleo, es decir, que no haya ningún otro español que quiera trabajar en eso que yo quiero trabajar. O sea que no puedo conseguir trabajo.